¿Sabes qué es lo más triste que puede pasarle a una persona? No es perder el dinero, ni fracasar, ni equivocarse. Lo más triste es mirar atrás y darse cuenta de todo lo que pudo haber hecho y no hizo. Hace años conocí a un hombre que parecía tener todo a su favor. Era inteligente, tenía una buena familia, un trabajo estable y muchas oportunidades frente a él. Parecía que la vida lo estaba esperando para darle todo lo que soñaba. Pero cuando lo volví a ver 20 años después, no era el mismo. Su mirada estaba perdida, su espalda encorvada, y hablaba como alguien que había perdido la batalla sin pelearla. Me contó con tristeza todo lo que había querido hacer y nunca se atrevió. El negocio que no empezó, la relación por la que no luchó, los riesgos que nunca tomó. Y entre todo lo que dijo, hubo una frase que jamás olvidé. Yo no me arrepiento de las veces que fracasé, me duele todo lo que nunca intenté. Esa frase me marcó. Me hizo pensar que la mayoría de las personas no temen al fracaso, temen a intentarlo. Tienen tanto miedo a equivocarse o a lo que dirán los demás, que prefieren quedarse quietos, soñando sin moverse. Pero la verdadera pérdida no está en caer, está en nunca haber dado el paso. Está en todo ese potencial que se queda dormido dentro de nosotros, esperando un mañana que nunca llega. Y lo entiendo, porque yo también pasé por eso. Cuando tenía 20 años, tenía un trabajo que pagaba mis cuentas pero no alimentaba mi alma. Todos los días sentía ese vacío de saber que estaba hecho para algo más. Tenía una idea, una visión, quería ayudar a las personas a mejorar su vida, pero siempre encontraba una excusa para no empezar. Me decía, no tengo dinero, no es el momento, ¿y si fallo? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy lo bastante bueno? Cada vez que pensaba en ese sueño, era como llevar una piedra en el bolsillo. Pesaba, me molestaba, pero no hacía nada. Sabía lo que tenía que hacer, pero saber y hacer son cosas muy distintas. Hasta que un día me cansé de cargar ese peso. Me dije, si no actúo ahora, este sueño se va a morir conmigo. Y fue ahí cuando comprendí algo que cambió mi vida. El miedo no desaparece. Se supera caminando hacia adelante. Quiero invitarte hoy a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Escribe aquí abajo en los comentarios esta frase. A partir de hoy, me voy a esforzar más para conseguir la felicidad y el éxito. No es solo una oración, es un compromiso contigo mismo. Es decirte, yo puedo. Ese pequeño paso mental puede cambiarlo todo. Y luego, comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez un amigo que esté pasando un mal momento, o un familiar que perdió la esperanza. Porque cuando ayudas a otros a levantarse, tú también te fortaleces. Es una energía que regresa multiplicada. Hazlo ahora. No lo pienses tanto. Marca este momento como el inicio de un nuevo camino. Uno en el que tú decides cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar. Porque la verdad es esta. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. La persona con sobrepeso sabe que necesita moverse. La persona endeudada sabe que debe gastar menos y ganar más. El empleado infeliz sabe que debe buscar algo mejor. Y quien vive una relación que lo lastima, sabe que necesita poner límites o alejarse. El problema no es que no sepamos qué hacer. El problema es que no lo hacemos. Vivimos en ese espacio entre el saber y el hacer. Un espacio cómodo pero peligroso. Ahí soñamos con lo que podría ser, sin arriesgar lo que tenemos. Nos quejamos de nuestra vida, pero no tomamos acción para cambiarla. Y lo peor es que nos convencemos de que estamos siendo realistas. Pero déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Cómo te está funcionando eso? ¿Qué sientes al irte a dormir sabiendo que pasaste otro día sin hacer lo que sabes que deberías hacer? ¿No te pesa? Ese peso tiene nombre. Yo lo llamo el peso de lo que no hacemos. Y cada día que pasa sin actuar, ese peso crece, se hace más fuerte, más difícil de cargar. Por eso, hoy te invito a dejar de pensar tanto y empezar a moverte. No tienes que hacerlo todo de una vez. Solo da el primer paso. Uno pequeño, pero real, porque el cambio no ocurre cuando sabes qué hacer. El cambio empieza cuando finalmente decides hacerlo. ¿Sabes cuál es el problema de dejar las cosas para después? Que cada día que lo haces, se vuelve un poco más difícil empezar. Cada día que no haces esa llamada, cuesta más levantar el teléfono.
Cada día que no comienzas ese proyecto, tu mente lo hace ver más grande y más complicado. Y cada día que evitas una conversación importante, la distancia entre tú y esa persona crece un poco más. La verdad es que evitar lo que debemos hacer se siente bien al principio, pero es una trampa. Es como tomar una pastilla para el dolor cuando tienes un hueso roto. Te da un alivio momentáneo, pero no soluciona el problema. El hueso sigue roto, y si no haces algo, se pondrá peor. Así funciona la evasión. Te calma un rato, pero después el problema crece, y cuando te das cuenta, la carga es mucho más pesada. He visto a muchas personas caer en ese ciclo. Personas muy inteligentes, con grandes talentos, que encuentran 1000 formas de evitar lo importante. Conocí a un hombre que reorganizaba toda su oficina para no tener que hacer llamadas de ventas. Otra persona pasaba meses investigando cada detalle de una oportunidad de negocio, pero nunca daba el paso. Y recuerdo a una mujer que leía todos los libros sobre relaciones, pero nunca se sentaba a hablar de verdad con su pareja sobre lo que no funcionaba. Estas personas no son perezosas ni tontas. Son personas brillantes, con mucho potencial, pero que se convencieron de algo falso. Que prepararse es lo mismo que actuar, pero no lo es. Prepararse sin hacer nada es solo una forma elegante de seguir postergando. Es como vestirse para salir, pero nunca abrir la puerta. Y te voy a decir algo que aprendí observando a la gente que realmente logra cosas grandes. El éxito no llega por talento, ni por suerte, ni por estudios. Llega por una sola razón. Porque esas personas aprendieron a obligarse a hacer lo necesario, incluso cuando no tenían ganas, incluso cuando tenían miedo, incluso cuando el resultado no estaba garantizado. La diferencia entre los que triunfan y los que se quedan soñando no está en su inteligencia, sino en su disciplina. Las personas que logran sus metas se entrenan para actuar sin depender de su estado de ánimo. Hacen lo que hay que hacer, sin importar cómo se sientan en el momento. Y aquí está la parte más dura de aceptar. La vida no se detiene a esperar a que tengas ganas. No le importa si estás cansado, si estás triste o si sientes miedo. La vida responde a la acción. Solo eso. Recompensa a quien se mueve, a quien actúa, cuando es necesario, no cuando se siente cómodo. Así que la verdadera pregunta no es si sabes lo que tienes que hacer, porque todos lo sabemos. La pregunta real es, ¿vas a obligarte a hacerlo aunque no tengas ganas? Porque todo lo que deseas, tu salud, tu libertad financiera, tus relaciones, tu felicidad, está al otro lado de esas acciones que has estado evitando. Cada día que no actúas, el peso de la postergación crece. Se vuelve más pesado que cualquier esfuerzo que hubieras hecho. El dolor de hacer lo correcto dura poco, pero el dolor del arrepentimiento dura toda la vida. Y ese peso es uno de los más difíciles de cargar cuando llegan los años. Yo también aprendí esta lección por las malas. Tenía 30 años cuando decidí comprometerme a leer 30 minutos todos los días. Sonaba fácil, pero el tercer día, llegué a casa cansado, encendí la televisión y olvidé por completo mi compromiso. El cuarto día, lo mismo. Para el séptimo día, ya estaba a punto de rendirme. Pero una mañana, mientras me ponía los zapatos para ir a trabajar, vi ese libro en la mesa de noche, y me enojé. No con el libro. Me enojé conmigo mismo, porque me di cuenta de que no era falta de tiempo, era falta de decisión. Ese día no esperé a tener ganas. Simplemente tomé el libro y empecé a leer. ¿Sabes qué pasó después? Algo pequeño, pero poderoso. Me sentí diferente. No por haber leído, sino por haber cumplido conmigo mismo. Ese pequeño acto cambió mi manera de pensar. Me enseñó que la motivación no llega antes de actuar. La motivación aparece cuando empiezas. Desde entonces entendí algo que me acompañará siempre. La vida no premia al que planea, premia al que se levanta y actúa. Porque cuando tú cambias tus hábitos, cambias tu destino. Así que hoy, quiero invitarte a hacer algo simple pero importante. No pienses tanto. No esperes el momento perfecto. Solo da el primer paso. Haz esa llamada. Comienza ese proyecto. Ten esa conversación. Porque cada acción que tomas te acerca a la vida que mereces, y cada día que postergas te aleja un poco más. Elige moverte. Elige actuar.
elige cumplirte a ti mismo. Porque el dolor del esfuerzo pasa rápido, pero el dolor de no haberlo intentado puede quedarse para siempre. Un día me di cuenta de algo que me impactó por dentro. Si no era capaz de cumplir un simple compromiso de 30 minutos conmigo mismo, ¿cómo podía esperar cumplir cosas más grandes con los demás? ¿Cómo podía soñar con tener un negocio, mantener buenas relaciones o lograr algo realmente grande si no podía obligarme a leer solo media hora al día? Fue entonces cuando tomé una decisión que en ese momento me pareció exagerada, pero con el tiempo entendí que fue una de las decisiones más sabias de mi vida. Me impuse una regla muy simple. No desayunaría hasta leer, no tomaría café hasta leer, y no saldría de casa hasta leer. Creé lo que yo llamo un mecanismo de fuerza, una especie de sistema que me empujaba a cumplir mi palabra, incluso cuando no tenía ganas. Hice que fuera más difícil no hacerlo que hacerlo, y ahí descubrí algo muy poderoso. Las personas exitosas no dependen de la motivación para actuar. Ellos crean sistemas que los obligan a moverse sin importar cómo se sientan, porque la motivación es como el clima. Cambia todo el tiempo y no puedes controlarla. Pero los sistemas, sí. Los sistemas trabajan para ti, te guste o no, tengas ánimo o no. La mayoría de la gente tiene esta idea al revés. Piensan que primero llega la motivación y después la acción. Esperan sentirse inspirados, con energía y preparados para moverse. Pero te voy a decir una verdad que cambió por completo mi forma de vivir. La acción es la que crea motivación, no al revés. Cuando empiezas a moverte, aparece el deseo de seguir. Cuando empiezas a trabajar, el entusiasmo llega después. Aprendí esto observando a un amigo mío, un hombre que tuvo un gran éxito en el negocio de los bienes raíces. Un día me dijo su secreto. Me confesó que no disfrutaba hacer llamadas a clientes. De hecho, lo detestaba. Pero todas las mañanas tenía una regla. Antes de revisar su correo, antes de leer el periódico o de hacer cualquier otra cosa, debía hacer 10 llamadas. Y me dijo, para la tercera llamada ya me siento mejor. Para la séptima, agarro ritmo. Para la 10ª, ya quiero hacer 10 más. Eso es el poder del impulso. Cada pequeña acción te da fuerza para la siguiente. Cada vez que vences tu resistencia, haces que sea más fácil vencerla la próxima vez. Y cada vez que eliges la disciplina por encima de la comodidad, estás entrenando a tu mente para actuar, no para huir. Recuerdo una mujer que conocí hace años. Quería comenzar su propio negocio de asesorías. Pasó casi 2 años preparándose. Hizo cursos, leyó libros, asistió a seminarios, escribió un plan perfecto, diseñó tarjetas de presentación hermosas, creó su página web, pero nunca contactó a un solo cliente. Cuando le pregunté por qué, me dijo que quería estar completamente segura de poder dar resultados excelentes antes de empezar. Y le respondí algo que hoy quiero decirte a ti. Nunca vas a sentirte completamente listo. La preparación no es un sentimiento que aparece de la nada. Es una decisión que tomas. No te preparas para actuar. Actúas y en el camino te preparas. La experiencia es la que te enseña, no la espera. Esa mujer hizo un cambio radical. Creó su propio mecanismo de fuerza. Se comprometió a tener 5 conversaciones con posibles clientes cada semana, sin excusas. No 5 reuniones. No 5 propuestas. Solo 5 conversaciones. Se quitó la opción de esconderse detrás de la preparación eterna. ¿Y sabes qué pasó? En 6 semanas consiguió su primer cliente. En 6 meses estaba ganando más dinero que nunca. No porque tuviera más conocimientos, sino porque eliminó la opción de no actuar. Y ese es el secreto. Cuando dejas una puerta abierta para escapar, la vas a usar 9 de cada 10 veces. Pero cuando quitas la ruta de escape, tu mente se enfoca en encontrar una salida hacia adelante. No se trata de esperar la motivación perfecta, se trata de crear las condiciones que te empujen a moverte, de comprometerte contigo mismo de una manera tan firme que romper tu palabra duela más que cumplirla. Así es como creces. Así es como cambias tu historia. No por grandes discursos, sino por pequeñas decisiones diarias que se convierten en hábitos. Porque al final, la acción siempre vence a la intención. Y cuando aprendes a moverte aunque no tengas ganas, la vida empieza a moverse contigo.
A veces creemos que la fuerza de voluntad es suficiente, pero la verdad es que no siempre podemos confiar en ella. Por eso descubrí algo que cambió por completo mi forma de actuar. Lo llamo diseño ambiental. Significa preparar tu entorno para que sea más fácil tomar las decisiones correctas y más difícil tomar las equivocadas. Si quieres hacer ejercicio por la mañana, no confíes en tu motivación al despertar. Deja tu ropa lista la noche anterior y coloca el despertador lejos de la cama. Así, cuando suene, tendrás que levantarte. Si tu meta es comer mejor, saca toda la comida chatarra de tu casa y llena tu cocina con frutas, verduras y opciones saludables. Si quieres leer más, pon libros en los lugares donde pasas más tiempo y esconde el control remoto del televisor. No estás luchando contra tu pereza, estás usando tu inteligencia para preparar el camino antes de que aparezca la tentación. De esa forma, cuando llegue el momento de actuar, ya no dependes de sentirte motivado, porque el ambiente te empuja a hacerlo. Aprendí que las personas que logran resultados no se apoyan en la motivación del día, sino en los sistemas que construyen para mantener el rumbo. La motivación es como el clima. Cambia todo el tiempo, pero los sistemas bien diseñados funcionan aunque no tengas ganas. También entendí la importancia de la responsabilidad gracias a un mentor que marcó mi vida. Me dijo algo que nunca olvidé. Los compromisos privados se rompen con facilidad, pero los compromisos públicos se mantienen firmes. Cuando le cuentas a alguien lo que vas a hacer, creas una presión externa que te empuja a cumplir. Tu palabra y tu reputación entran en juego, pero hay algo aún más fuerte que eso: aprender a cumplir los compromisos contigo mismo. Cada vez que dices que harás algo y no lo haces, estás enseñándole a tu corazón a no confiar en tu palabra. Pero cuando cumples lo que prometes, aunque sea algo pequeño, te fortaleces, te respetas más y te das cuenta de que puedes confiar en ti. Esa es la base de la autoestima. No necesitas hacer grandes cambios de la noche a la mañana. Empieza con algo pequeño, una sola acción que hayas estado posponiendo. Diseña un sistema sencillo que te empuje a hacerlo todos los días. Tal vez sea hacer una llamada importante cada tarde, escribir 15 minutos al despertar o hablar con alguien con quien llevas tiempo evitando una conversación. La clave no está en el tamaño de la acción, sino en la constancia. Porque cuando te demuestras a ti mismo que puedes cumplir pequeñas cosas, comienzas a creer que puedes con las grandes. Y ahí es donde todo cambia. El poder de obligarte a actuar no es una habilidad que se usa de vez en cuando. Es el puente entre la persona que eres hoy y la persona que quieres llegar a ser. Cuanto más lo practicas, más fuerte te haces. Sabes, siempre me ha impresionado cómo trabaja la naturaleza. Todo tiene su ritmo, su tiempo exacto. La primavera llega cuando debe, no cuando es conveniente. El verano aparece a tiempo, estemos listos o no. Y el otoño siempre trae su cosecha, sin excusas. La naturaleza no negocia con las estaciones. Un árbol no dice: hoy no tengo ganas de florecer, esperaré a sentirme más preparado. Pero nosotros, los seres humanos, tratamos de negociar con la vida todo el tiempo. Queremos los frutos sin sembrar las semillas. Queremos los resultados sin el trabajo que los produce. Queremos el éxito sin la disciplina que lo construye. Y luego nos preguntamos por qué nuestra vida no florece. Déjame contarte algo que aprendí observando las estaciones de la vida. Cada meta que tienes, cada sueño que persigues, cada problema que necesitas resolver pasa por sus propias etapas. No puedes saltarte ninguna. La primavera es el tiempo de comenzar. Es cuando plantas tus semillas, cuando inicias algo nuevo, cuando te atreves a dar ese primer paso aunque sientas miedo. Aquí es donde decides hacer esa primera llamada, escribir esa primera página o aprender algo que nunca has intentado antes. Recuerdo cuando decidí convertirme en orador. No tenía experiencia, solo tenía un deseo enorme de mejorar mi vida y ayudar a otros a mejorar la suya. Era mi primavera, y sabía que tenía que sembrar. Comencé hablando frente a grupos pequeños, con nervios, con errores, pero con compromiso. Cada vez que lo hacía, ganaba confianza, aprendía algo nuevo y crecía un poco más. Así es como funcionan las estaciones. Si no siembras en primavera, no tendrás nada que cosechar en otoño. Si no cuidas lo que plantaste durante el verano, el sol del tiempo lo marchitará.
Pero si trabajas con constancia, si haces lo que sabes que tienes que hacer incluso cuando no tienes ganas, entonces llega el momento de recoger los frutos. La vida premia al que actúa, al que cumple, al que mantiene su palabra, porque el éxito no es un golpe de suerte, es el resultado de muchas pequeñas decisiones que tomas todos los días. Y si te preguntas por dónde empezar, te diría esto: empieza por lo que más has estado evitando, porque justo ahí, detrás de esa incomodidad, está el siguiente nivel de tu vida. Te cuento que en mi primera audiencia que hable en público, ha sido algo muy difícil para mí. Sentía cómo me temblaban las manos y mi voz se quebraba, pero aún así lo hice, porque la vida no espera. Si no plantas tus semillas en el momento correcto, no tendrás cosecha más adelante. Así de claro, lo que haces hoy define lo que recogerás mañana. No se trata de estar listo, se trata de atreverte. El coraje viene antes que la confianza. La mayoría de las veces, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el primer paso. Recuerdo a un buen amigo que durante años soñó con escribir un libro. Cada año decía que sería el momento, que pronto comenzaría. Compraba libretas, hacía planes, creaba un espacio bonito para escribir, pero nunca escribía la primera página. Un día le dije: no esperes a sentirte como un escritor para escribir. Escribe, y entonces te sentirás como uno. Ese consejo lo cambió. Empezó a escribir 2 páginas al día, sin excusas. Un año después, tenía su libro completo. Porque el secreto no está en esperar el momento perfecto, sino en empezar con lo que tienes, dónde estás y cómo puedas. Después de esa etapa de inicios, llega lo que yo llamo el verano de la vida, la temporada del trabajo constante. Es la etapa donde debes cuidar lo que plantaste, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el entusiasmo del principio se fue. En verano es cuando la mayoría abandona, porque el progreso es lento y los resultados aún no se ven. Pero es justo ahí donde se construye el carácter, donde se fortalecen los cimientos del éxito. Cuando estaba levantando mi primer negocio, lo viví. Al principio todo era emoción y energía, pero después llegó ese tiempo pesado, donde cada día se sentía como empujar una piedra cuesta arriba. Hubo una semana en la que todo parecía ir mal, y estuve tentado a rendirme. Pero recordé algo que un gran amigo me dijo una vez: cualquiera puede empezar, pero solo los que perseveran disfrutan la cosecha. Tenía razón. Así que me comprometí conmigo mismo. Haría al menos una cosa cada día para avanzar, sin importar mi estado de ánimo o los resultados del momento. Eso fue lo que cambió todo. No se trata de grandes acciones, sino de acciones constantes, porque los grandes resultados no llegan de la noche a la mañana, sino de la suma de pequeños pasos repetidos con disciplina. El verano no premia a los más rápidos, sino a los más constantes. Es la lluvia suave y diaria la que hace crecer las plantas, no una tormenta que pasa de vez en cuando. Y luego, llega el otoño, la etapa de recoger lo que sembraste. Es el momento de ver los frutos de tu esfuerzo, pero también de tomar decisiones difíciles. El otoño no solo es cosecha, también es limpieza. Es cuando tienes que mirar con honestidad lo que funciona y lo que no. A veces, el verdadero crecimiento llega cuando te atreves a soltar lo que ya no te ayuda a avanzar. Recuerdo la historia de un hombre llamado Carlos, un empresario que durante años sostuvo un negocio que apenas daba frutos. Trabajaba sin descanso, invertía todo su tiempo y energía, pero los resultados no mejoraban. Cada año sabía que debía cerrar esa etapa y empezar algo nuevo, pero el miedo lo detenía. Hasta que un día su esposa le dijo con dulzura pero con firmeza: amor, ya no estás sembrando, solo estás regando un jardín bonito que no alimenta a nadie. Esa frase lo despertó. Cerró el negocio, empezó desde cero, y en poco tiempo creó algo que realmente prosperó. Eso es el otoño, el tiempo de decisiones, de dejar atrás lo que ya cumplió su propósito y abrir espacio para nuevas oportunidades. También es tiempo de agradecer, de reconocer lo que lograste y valorar el camino recorrido. Muchos están tan enfocados en lo que falta que se olvidan de celebrar lo que ya consiguieron. Pero detenerte a apreciar tus logros no es conformismo, es combustible para seguir avanzando con más fuerza. La vida, al igual que las estaciones, tiene sus tiempos. No puedes pedir cosecha sin haber sembrado,
ni crecimiento sin esfuerzo. Cada etapa tiene su propio trabajo. La primavera te exige valentía para empezar, el verano te pide disciplina para continuar, y el otoño te enseña a soltar, decidir y agradecer. El secreto está en obligarte a avanzar, incluso cuando no sientas ganas. Porque la vida no premia la intención, premia la acción. No importa si tiemblas, si dudas o si el camino parece largo. Da el paso, planta, cuida y cosecha. Así es como se construyen los sueños. Así es como la vida empieza a cambiar. La vida se construye por etapas, y cada etapa trae su propio trabajo. No puedes saltarte ninguna. No puedes querer los resultados del final sin pasar por el proceso del principio. Cada etapa tiene su propósito, su ritmo y su enseñanza. Y quien aprende a respetar ese proceso, termina ganando mucho más que éxito. Gana carácter, confianza y satisfacción. Cuando empecé a perseguir mis metas, tuve que aprender a obligarme a terminar lo que comenzaba. Porque ahí es donde nace la verdadera satisfacción. En cerrar los ciclos, en cumplir lo que uno prometió, en mirar atrás y decir lo logré. No hay nada más poderoso que la confianza que sientes cuando cumples contigo mismo. Luego llega una etapa que muchos no quieren enfrentar. El descanso, la reflexión, la pausa. No es tiempo perdido, es tiempo de inversión. Es el momento de analizar lo que hiciste bien, lo que salió mal y lo que puedes mejorar. La mayoría no lo hace. Quieren pasar de un proyecto al siguiente sin detenerse a aprender, y por eso repiten los mismos errores una y otra vez. Yo aprendí a valorar esos momentos de silencio. Cada fin de año me siento conmigo mismo y reviso mi vida. Me hago preguntas duras. ¿Qué hice bien? ¿Qué dejé a medias? ¿Qué oportunidades dejé pasar por miedo o por flojera? ¿Qué hábitos me están frenando? Esas conversaciones sinceras conmigo mismo son las que me preparan para el siguiente paso. Porque si no aprendes de lo vivido, la vida te repetirá la misma lección una y otra vez, hasta que lo entiendas. La verdad es que la vida no negocia sus etapas. No puedes saltarte el trabajo del inicio y esperar resultados al final. No puedes evitar el sacrificio y esperar éxito. No puedes ignorar la reflexión y esperar crecimiento. Cada etapa exige su propio esfuerzo, y el que trata de hacer trampa termina pagando el precio. He visto esto muchas veces. Personas talentosas, con oportunidades, con inteligencia, pero que nunca avanzan porque se resisten a hacer lo necesario. Quieren el premio, pero no quieren el proceso. Quieren los frutos, pero no quieren el esfuerzo. Déjame contarte sobre dos hombres que conocí. Los dos empezaron sus carreras al mismo tiempo, en la misma industria. Los dos tenían familia, apoyo, educación y los mismos recursos, pero sus caminos terminaron completamente distintos. El primero, llamémoslo Carlos, tenía un principio muy simple: hacer lo que debía hacer, aunque no tuviera ganas. Cuando debía hacer llamadas difíciles, las hacía. Cuando tenía que tener conversaciones incómodas, las tenía. Cuando el mercado cambiaba, él se adaptaba sin quejarse. Cuando su salud empezó a deteriorarse, cambió su alimentación y su rutina. No porque fuera fácil, sino porque sabía que lo correcto rara vez es cómodo. Un día me dijo algo que nunca olvidé. Aprendí que el dolor de hacer lo necesario es temporal, pero el dolor de evitarlo puede durar toda la vida. Y tenía razón. El segundo hombre es Luis. También era capaz, pero tenía un hábito peligroso: posponer. Siempre decía, mañana empiezo. Cuando las cosas se complicaban, buscaba excusas. Esperaba a sentirse listo antes de actuar. Pero el momento perfecto nunca llegaba. Año tras año, repetía los mismos errores, y se preguntaba por qué no avanzaba. La diferencia entre Carlos y Luis no fue la suerte ni el talento, fue su relación con el trabajo necesario. Carlos lo enfrentaba, Luis lo evitaba. Y ahí está el secreto. El éxito no está en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario todos los días, incluso cuando no quieres. Por eso te pregunto, ¿en qué etapa estás hoy? ¿Estás en la etapa de construir, de mantener, de reflexionar o de cambiar? Sea cual sea, no la ignores. Cada etapa tiene su trabajo, y si lo haces bien, la siguiente se vuelve más fácil. Si estás comenzando, empieza con todo.
aunque tengas miedo. Si estás en medio del proceso, mantente firme, aunque te sientas cansado. Si estás terminando algo, celébralo, aprende y prepárate para lo que sigue. La vida no se trata de correr, se trata de avanzar con propósito. Haz lo necesario, incluso cuando nadie te mire. Aprende de cada caída, de cada pausa, de cada decisión difícil, porque al final, la recompensa más grande no es lo que obtienes, sino en quién te conviertes por el camino. Y quiero que recuerdes algo más. La vida no siempre te avisa cuando cambian las etapas. A veces simplemente te despiertas un día y sientes que algo ya no encaja, que lo que antes te hacía feliz ahora te deja vacío. Eso no es el fin, es una señal de crecimiento. Es la vida diciéndote, es hora de cambiar de rumbo. No tengas miedo de escucharla. Muchos se quedan atrapados en una etapa solo porque tienen miedo de empezar otra. Pero déjame decirte algo. El miedo no se va esperando, se va caminando. Si esperas a sentirte listo, nunca vas a moverte. Empieza igual. Con dudas, con miedo, con temblores si hace falta. Porque lo importante no es empezar perfecto, sino empezar decidido. Y cuando te canses porque sí, habrá días difíciles, recuérdate por qué empezaste. Mira hacia atrás y reconoce cuánto has avanzado. No te compares con nadie, solo contigo mismo. Cada paso cuenta. Cada esfuerzo suma. Cada día que eliges no rendirte, estás construyendo una versión más fuerte de ti. No te desesperes por los resultados rápidos. Todo lo que vale la pena necesita tiempo. Aprende a tener paciencia contigo y con tu proceso. Nadie florece todos los días, pero todos podemos seguir creciendo un poco más. Así que sigue adelante, cree en ti, confía en que el trabajo que haces hoy te llevará a un lugar mejor mañana. No pares, no te rindas, y no te olvides de disfrutar del viaje. Gracias de corazón por escuchar este mensaje. Significa mucho que hayas llegado hasta aquí. Si te inspiró o te ayudó a ver tu vida con otra mirada, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, nos estamos viendo en el próximo video.